Y bueno, pues hacemos un apunte genérico de quién es María Razola. María Razola actualmente es profesora en la Universidad de Juan Carlos, es contratada doctor, aunque lleva varios años, desde 2015, acreditada como profesora titular de universidad. Sus líneas de investigación están esencialmente vinculadas a la economía aplicada, y sobre todo en el análisis de diferentes ámbitos de estudio, pero quizá los más relevantes puedan ser el análisis del capital humano, mercado de trabajo. Ha hecho trabajos relacionados con la depreciación de la educación, el revisor. Y pues, yo creo que podemos pasar la palabra para que nos ilustre sobre el tema de hoy, que es la elasticidad de la renta declarada y cómo podemos estimarla econométricamente, las utilidades que pueda hacer. Como ha dirigido bastantes trabajos de tesis doctorales, vais a poder comprobar que va a hacer un boceto inicial sobre el tema antes de entrar de lleno en la materia. Es uno de los requerimientos que nos estableció el vicedecano y que María, que es muy cienciada, pues ha asumido de manera importante. Muchas gracias, María. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la facultad y a José Luis especialmente por invitarme a este seminario. Siguiendo las indicaciones que me dieron, os voy a contar un poco un trabajo, os comento, porque voy a intentar hacer una introducción un poco larga para situaros un poco en el interés del tema que se trata. Por esto no sé si os han pasado un documento, es una versión muy preliminar, escrita entre José Luis Díaz, que está aquí, y yo, y bueno, de un tema de investigación en el que trabajamos los dos, normalmente con José Félix. Todavía no está involucrado totalmente en pero nuestro plan es terminarlo entre los tres. Y este trabajo que os voy a presentar hoy es una continuación de la investigación que llevamos haciendo hace tiempo y que a raíz de ello surgió. Bueno, como su título indica, la idea es tratar de estimar para España, utilizando diferentes procedimientos de variables instrumentales, la elasticidad de la renta declarada. El trabajo que os voy a presentar hoy se enmarca dentro de una literatura que lo que trata es de estudiar cuáles son los comportamientos o las reacciones de los contribuyentes ante variaciones en los tipos del impuesto sobre la renta de las personas o en general ante la existencia del propio impuesto, ¿vale? La idea un poco en esa literatura es que la existencia de una imposición sobre la renta genera en los contribuyentes incentivos y desincentivos a los que reaccionarán de una manera u otra, y la idea un poco es tratar de analizar cuál es ese comportamiento. Tradicionalmente la respuesta que tenían los contribuyentes se analizaba en términos del efecto que tenía sobre la oferta laboral. Esto se hacía así tradicionalmente, bueno, primero porque tiene un sentido, dado que de las bases imponibles una parte muy importante son rentas salariales. Segundo, porque además los datos de los que se disponían fundamentalmente eran datos de salarios de los individuos, más que en ese momento otras bases de datos administrativas de las que se ha ido disponiendo después. Y luego aparte porque teóricamente, ¿vale? Pues digamos el contexto teórico cuando se empezó a analizar era de un modelo de oferta de trabajo, y existían trabajos como el de Harberger del año 64 en el que demostraba que si uno era capaz de saber cuál era la elasticidad, ¿no?, de las variaciones de los tipos en la oferta laboral, era capaz con eso de analizar eficiencia, medir exceso de gravamen, etc. De manera que esto era un poco lo que tradicionalmente se hacía para tratar de ver cuál era la respuesta de los contribuyentes. Sin embargo, pues, este enfoque tiene muchas limitaciones en el sentido de que deja fuera una parte de las reacciones que tienen los individuos. Desde el propio punto de vista del mercado de trabajo, ¿vale?, el enfoque tradicional realmente lo que se hacía era analizar la respuesta que tenían los agentes en términos de participación en el mercado de trabajo o de horas, ¿vale?, pero no se analiza y se dejaba de lado cualquier respuesta que tuviera que ver con el esfuerzo que podrían hacer los individuos a ajustar, ¿vale?, que variaciones en los tipos, bueno, ajusten el esfuerzo que realizo, en las responsabilidades que asumen el trabajo. Incluso no se tiene en cuenta, pues,
posibles retribuciones diferentes a las salariales que pudieran buscar las empresas o los individuos, pero desde luego tampoco se tiene en cuenta ningún otro comportamiento de los agentes al margen del mercado laboral. Es decir, no se tenía en cuenta el comportamiento de los individuos como ahorradores, como inversores, como consumidores, la posible elusión fiscal, pero incluso algunos fenómenos, solo indirectamente, algunos fenómenos socioeconómicos, como podría ser el reparto de tareas en el hogar, ¿vale? De manera que desde mediados de los años 90 surgió una nueva literatura en la que lo que se trataba era de analizar la respuesta que tenían los contribuyentes ante modificaciones en los tipos de impuestos sobre la renta, pero de una manera más global. Es decir, tratar de tener algo que les midiera la respuesta global y no solo sobre el mercado de trabajo. Y en este contexto surge el concepto de elasticidad de la renta declarada, o os utilizaré a partir de ahora, digamos, la denominación más internacional de ETI, ¿vale? Esta denominación, bueno, si no estáis familiarizados con el tema, realmente es genérica en muchos de los trabajos, y de hecho si habéis visto lo que os he mandado yo, se utiliza no exactamente la denominación de ETI, sino en concreto la denominación de elasticidad de justo la definición de impuesto, de renta declarada que se utiliza, ¿vale? Pero digamos que voy a utilizar aquí la denominación de ETI, que es la más general, ¿vale? Como inicio un poco esta literatura están los trabajos que hizo Feldstein, ¿vale? En el que, bueno, él lo que hace es proponer que se estudie, ¿vale?, cómo se comporta la renta declarada, ¿vale?, ante variaciones en los tipos marginales del impuesto sobre la renta, ¿vale? Y lo que propone, vamos, lo que es estudiar este concepto de la ETI, que sería una elasticidad, ¿vale?, que lo que haría es capturar todas las posibles potenciales respuestas de los contribuyentes, no únicamente las que tienen que ver con el mercado de trabajo, con su oferta laboral. ¿De acuerdo? Bueno, realmente la definición, aunque luego volveremos a ello, realmente lo que se mide en esta literatura es una elasticidad, la ETI, que la llamaremos luego beta, que realmente es una elasticidad respecto a los tipos marginales netos, o lo que se les suele llamar net of tax rate, como veis es a uno menos el tipo marginal. ¿De acuerdo? Bueno, el interés de esta literatura ha sido muy productiva, ¿vale?, tanto teórica como empíricamente, por el interés que tenía en sí mismo, sencillamente ser capaz de poder medir, digamos, en un único concepto, una única elasticidad, todas las posibles respuestas de los agentes, pero aparte del interés que tenía en sí mismo, en los trabajos de Feldstein y también algunos de otros autores posteriores, se demostraba que bajo ciertas condiciones esta elasticidad, además, pues se podía utilizar, bueno, para medir el efecto, medir en la recaudación, tener en cuenta el efecto que pudiera tener en las variaciones en recaudación ese efecto comportamiento de los agentes. Eso de que los agentes, ante los cambios impositivos, cambiaran su comportamiento, entonces cómo podía afectar eso a la recaudación. Permitía separar, digamos, el efecto mecánico del efecto comportamiento, importante para estudios en la curva de Laffer, para análisis de eficiencia y bienestar, de manera que sencillamente el conocer en sí misma la elasticidad más la posible utilidad que podría tener para todo lo que podrían ser análisis de eficiencia y bienestar, pues ha hecho que haya una literatura muy extensa en torno a este parámetro, ¿vale? Sin embargo, a pesar, ¿vale?, de que existe una literatura muy extensa, no penséis que este parámetro es una idea muy buena, muy ventajosa, pero tiene muchas limitaciones, tanto teóricas como empíricas. Lo que ocurre es que, a diferencia de, a lo mejor, de otras literaturas, y que esas limitaciones a lo mejor han hecho que se abandone, pues en la literatura de Leti ha sido un poco como un incentivo, de manera que hay muchas publicaciones que lo que van haciendo es analizando sus limitaciones, tratando de proponer respuestas alternativas, de manera que en ese sentido es una literatura bastante fructífera, porque desde los años 90 pues hasta la actualidad, algunas de las cosas que os voy a comentar son publicadas en 2017, se sigue viendo las limitaciones que tiene y las formas posibles de irlo subsanando. De las posibles limitaciones,
Yo me voy a centrar en la parte empírica, porque voy a pasar ahora a contaros un poco cómo se hace la estimación de este parámetro, de esta elasticidad, y en ese contexto os comentaré un poco las limitaciones, cómo se tratan de resolver, especialmente lo que en este trabajo nos centramos, que es tratar de estimar utilizando variables, procedimientos de variables instrumentables, ¿vale? De todas maneras, si alguien tenéis más interés, a nivel, aunque sea divulgativo, tenemos recientemente un artículo en Papeles de Economía mío con José Nebrián, que hacemos un repaso también de todas estas limitaciones teóricas de la ETI, de manera que siempre si alguien tiene más interés como método de introducción en el tema, puede estar bien. Bueno, si pasamos a la estimación de la ETI, ¿vale? Fijaros que la idea es tratar de medir una elasticidad, ¿vale? Que nos mida las variaciones en la renta declarada ante variaciones en los tipos marginales del impuesto sobre la renta de las personas, ¿vale? Para poder hacer una estimación de la ETI, lo primero que necesitamos, o lo primero que se utiliza, es alguna reforma impositiva, ¿vale? Que nos permita, ¿vale?, comparar qué comportamiento han tenido los agentes antes y después de esa reforma impositiva, ¿vale? Si lo único que cambiase pues esa reforma, ese cambio, con eso tendríamos suficiente para estimar, ¿vale? Es decir, si nosotros, el mundo no cambiara, solamente hacemos un cambio que sea una reforma impositiva, pues con ver la renta declarada antes y después ya no teníamos ningún problema, ya teníamos estimada nuestra ETI, ¿vale? El problema es que, lógicamente, aparte de la reforma impositiva, la renta cambia por otros motivos diferentes, ¿vale? De manera que captar el efecto que tiene los cambios en los tipos marginales o la renta declarada no es suficiente con crear una reforma, es una de las cosas que necesitamos, pero aparte, econométricamente nos vamos a encontrar con otros problemas. El problema que quizás es fundamental es ser capaz de aislar, ¿vale?, las variaciones en la renta declarada de los agentes, qué parte se debe a las reformas o qué parte se debe a los cambios en los tipos marginales y qué parte pues, es la evolución normal de la renta por otros motivos diferentes a los que sean cambios en los tipos marginales. ¿De acuerdo? Bueno, es un problema que os lo estoy contando aquí, pero en general que nos encontramos en econometría en muchos contextos, ¿vale? Entonces, esto inicialmente se resolvía cuando se empezaron a hacer las primeras estimaciones de la ETI, los trabajos de Feldstein, sencillamente aplicando un estimador de diferencia de las diferencias. Lo que se hacía era sencillamente comparar antes y después de la reforma impositiva y a individuos, ¿vale?, a los que la evolución de la renta que no tuviera que ver con la reforma fuera parecida, ¿vale? Y bueno, con eso más o menos se podía tratar de aislar. Pero no siempre es fácil en las reformas impositivas ver además individuos directamente comparables, ¿vale? De manera que, bueno, recientemente se han estimado modelos de regresión, en diferencias, ahora luego os comentaré, y de nuevo el problema que seguimos teniendo, como os decía, es separar qué parte, ¿vale?, del cambio que observamos en la renta declarada tiene que ver con los tipos marginales y qué parte es evolución normal de la renta. Los problemas fundamentales desde el punto de vista empírico, ¿vale?, aunque hay otros, pero digamos los más relevantes que más nos pueden dificultar el ser capaces de reconocer y estimar adecuadamente ese parámetro, son tres fundamentalmente los que ha tratado la literatura, ¿vale? Por un lado está el problema de reversión a la media. ¿En qué consiste esto? Bueno, lo que preocupa, digamos, cuando se trata de hacer estimaciones de este parámetro, es decir, de ver cómo varía la renta declarada al variar los tipos marginales, es que una parte de lo que captemos tiene que ver con un fenómeno, y es que el fenómeno de reversión a la media, a lo que se refiere es que los individuos en momentos puntuales de su vida pueden tener rentas anormalmente altas o anormalmente bajas, ¿vale?, pero que suele haber una tendencia después a volver a lo que sería su renta media, ¿vale? De manera que nosotros sí captamos a un individuo, ¿vale?, esas variaciones en la renta que tenemos porque está teniendo una renta anormalmente alta, anormalmente baja o volviendo a la media, podemos pensar que se deban a cambios en los tipos marginales y realmente no tienen nada que ver con las variaciones en los tipos, ¿vale?
Luego, por un lado, tenemos el problema de la reversión a la media, que nos puede confundir, ¿vale? Que ha sido uno de los problemas más estudiados en esa literatura, ¿vale? Luego, cuando veamos un poco la estimación, os hago un comentario sobre cómo se suelen tratar. Otro problema parecido, y empíricamente hay trabajos que lo han intentado distinguir, pero que realmente es difícil y básicamente se tratan simultáneamente, es el problema de heterogeneidad en la evolución de la red. ¿Vale? Lo que ocurre a veces es que si las desigualdades en la renta están aumentando o disminuyendo porque haya diferentes velocidades, ¿vale?, en la evolución de la renta, de manera que a lo mejor la gente de rentas altas está creciendo más o menos, podemos obtener diferentes velocidades de crecimiento de la renta que nosotros asociemos impuestos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estar captando un crecimiento mayor de la renta en unos determinados grupos que confundamos, ¿vale?, con que sean debidos a los tipos marginales. Teóricamente, ¿vale?, pues los autores los han tratado de distinguir, hay algunos trabajos en que empíricamente intentan separarlos, pero en general es muy complicado y se utiliza realmente empíricamente bastante lo mismo. ¿Vale? Y luego otro último problema es el problema de endogeneidad. ¿Vale? Fijaros que otro problema que existe en esta literatura es que los tipos marginales se determinan simultáneamente a la renta declarada por los individuos, de manera que existe un problema de simultaneidad que haría que si nosotros estimamos por mínimos cuadrados ordinarios, tendríamos estimaciones que no serían consistentes. ¿Vale? De manera que necesitaríamos obtener un procedimiento de estimación de variables simultáneas, lo que nos requiere encontrar un instrumento adecuado. ¿Vale? Entonces, una parte de la literatura también se ha dedicado a encontrar un estimador adecuado para resolver este problema de homogeneidad. Realmente, bueno, esta es la parte en la que se centra el trabajo que yo os voy a presentar. Realmente la literatura de variables instrumentales relacionada con la ETI ha sido muy fructífera en estos últimos años. Hubo una propuesta en el año, que luego os comentaré, en el año 2002, de un procedimiento de estimación, que ha sido el que se ha estado utilizando habitualmente, y en los últimos años han surgido 3 o 4, alguno más, pero que no se podía implementar con esta base de datos, varios instrumentos alternativos, un poco cuestionando el que se ha utilizado tradicionalmente. Es un poco en ese contexto en el que encaja este trabajo. ¿Vale? Bueno, antes voy a empezar a contaros lo que hemos hecho nosotros y lo que os voy a presentar. Dentro de estimación de la ETI, sí comentaros, bueno, existe, yo no voy a hacer un repaso de toda la literatura empírica que hay, que es bastante amplia. Existe muchísima evidencia empírica para Estados Unidos, ¿vale? Si alguien tenéis interés en el artículo de Saez et al. Del año 2012, hace una revisión de la literatura. También, bueno, José Félix Sanz y yo con otros autores tenemos un artículo en Applied Economics en que hacemos también una revisión de literatura, ¿vale? Recientemente hay también metaanálisis que compara todas estas estimaciones de la ETI, en que no busca repasar la literatura, pero sí que presenta la bibliografía con los trabajos que hay. O sea que, bueno, hay mucha evidencia. Para Estados Unidos muchísima, para otros países, bueno, pues algunas evidencias sueltas. Tampoco en España hay algunos trabajos, ¿eh? No hay una evidencia muy amplia. En España lo que hay es algún artículo publicado, luego hay working papers, ¿vale? Pero tampoco muchísima evidencia, y un poco que pasa en otros países que no son Estados Unidos, como estudios sueltos, pero realmente no hay un estudio real de este parámetro estimado con las dificultades que pueda tener, plantearse realmente, bueno, pues aparte de algún trabajo que tenemos nosotros, como la Jorge Rubia, pero no hay mucho. Si alguien tenéis interés en saber cuál es la literatura de España, también en este artículo que os he dicho de papeles de economía reciente hacemos un repaso de todo lo que se ha hecho para España. ¿Vale? Una cosa común que tiene toda la literatura, que por eso os lo quería destacar, de la ETI, tanto en Estados Unidos como en España y en general, es que hay una gran heterogeneidad. Es decir, la gama de resultados para esa elasticidad, así como cuando se hacían elasticidades de la oferta de trabajo,
todas eran pequeñas, ¿vale? En este caso encontramos desde elasticidades pequeñísimas a elasticidades enormes, una gran variedad y todo dentro de un mismo país, todo tipo de casos, ¿vale? Esa enorme heterogeneidad en algunos autores que han estudiado la literatura, como Giers, que tiene varios trabajos, o en el metaanálisis reciente, que os digo que existe todavía como working paper, no recuerdo ahora mismo el autor, pero vamos a ver que tenéis, os lo digo al final, lo que se encuentra es que esa heterogeneidad, ¿a qué se debe? Pues hay mucha heterogeneidad porque se utilizan modelos muy distintos, se comparan sistemas impositivos muy diferentes, reformas muy distintas unas de otras, muestras y bases de datos muy distintas, definiciones de renta muy variadas, ¿vale? Se aplica a agentes, países, momentos muy distintos, ¿vale? De manera que es difícil muchas veces hacer la comparativa de unas con otras, ¿no? Pero incluso en casos que pudieran ser más parecidos se sigue encontrando heterogeneidad y Giers señala, y bueno, os la he puesto ahí un poco más señalada porque es cierto, es que aparte de que tengamos esa variedad de casos de análisis tan diferentes y difícilmente comparables entre ellos, una de las cuestiones también que ocurre es que la heterogeneidad puede venir de la dificultad que hay en aislar ese parámetro. Es decir, muchas veces que sencillamente podemos tener malas estimaciones, ¿vale? Porque no estemos solventando adecuadamente los modelos que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este contexto, y dado, como os decía, que habían surgido varias propuestas de estimadores de variables instrumentales alternativos, ¿vale? Pues la idea que surgió es, bueno, nosotros habíamos trabajado ya con la base de datos y la muestra y la reforma que os voy a contar, y la idea era ver, bueno, pues aislado que todo eso básicamente es igual, vamos a ver, probando varios de los instrumentos que se han propuesto en la literatura, ver qué obtenemos, si somos capaces de obtener una cierta homogeneidad, si podemos obtener estimaciones consistentes, ver un poco cómo funcionan esos diferentes instrumentos, partiendo de compararlos en un mismo contexto, ¿vale? Bueno, entonces nuestro objetivo, como decía, es sencillamente obtener una estimación para la ETI y para España con las nuevas propuestas de estimadores de variables instrumentales, ¿vale? ¿Cuál es el modelo empírico que utilizamos nosotros y que en realidad se utiliza en general en la literatura o en diferentes variaciones? Bueno, es un modelo, digamos, que proviene del que proponían Gruber y Sachs en el año 2002, o Auten y Carbon antes, en los que son modelos en los que se relaciona esta Y sería la renta declarada, la medida que utilicemos de renta declarada, ¿vale? Tau sería el tipo marginal, como veis, algún desfase de la renta declarada, y luego tendríamos otras variables. Bueno, ¿cuál es? Realmente este modelo empírico, ¿vale? Proviene de un modelo de maximización de utilidad de los agentes sujeto a restricciones, ¿vale? En el que lo que se obtiene es esta ecuación empírica que relaciona la renta declarada con 1 menos el tipo marginal, de manera que esta beta, ¿vale? Ese coeficiente sería nuestra elasticidad, nuestra ETI, ¿vale? Fijaros que luego, cuando uno resuelve el modelo teórico, ¿vale? Si alguien tenéis interés en verlo en el propio artículo de Gruber y Sachs o cualquiera, en general, los artículos de la ETI lo encontráis, tendríamos también un término, ¿vale? Cuyo coeficiente sería la elasticidad renta y que pone alguna definición de renta virtual o de tipo medio, que fijaros que yo no incluyo, porque la literatura, en el trabajo del Gruber y Sachs, es el primero en que se hacen estimaciones incluyendo efecto renta. Ellos obtenían que el efecto renta era 0, de manera que a partir de ese primer resultado suyo hay mucha literatura que obvia el efecto renta. De hecho, la literatura de variables instrumentales en concreto, que me va a servir a mí de referencia a este trabajo, no incluye efecto renta, da por hecho que es 0. Nosotros la verdad es que no lo hemos incluido, por lo menos en esta primera versión, porque los trabajos previos que teníamos en España los queríamos también hacer, ¿vale? Y es verdad que bueno, que repensamos que con estos nuevos instrumentos pues deberíamos, como os lo contaré más adelante, como una posible extensión, precisamente incluirlo, ¿vale?
Y bueno, ¿qué se suele incluir? ¿Vale? Aparte de esta relación, de la que obtendríamos nuestra estimación de la elasticidad que nos interesa, de la ETI, fijaros que luego se suelen incluir en los modelos empíricos un conjunto de variables de control X, que son esas características del individuo, las que tengamos, porque lo que ocurre es que muchas veces, como para estimar estos modelos, lo que se suelen utilizar son datos, como vamos a usar aquí, del panel de declarantes de IRPF. No hay muchísima variedad de características individuales, ¿vale? Pero se suelen incluir características individuales para tratar de recoger variaciones en la renta que no tengan que ver con las variaciones en los tipos, ¿vale? De manera que de alguna manera con estas variables de control limpiemos un poco, ¿no?, el efecto que nosotros queríamos de la ETI, el que no pudiéramos confundirlo con otras variaciones en la renta. Y luego, fijaros que el otro problema que teníamos, que era el problema de reversión a la media y de heterogeneidad en la evolución de la renta, lo que se suele hacer en la literatura es resolverlo incluyendo alguna función de la renta del año base. Fijaros que en este modelo que tenemos en diferencias, nosotros lo que estamos es comparando, ¿vale?, qué ha ocurrido, ¿vale?, con la renta y con los tipos antes y después de una reforma fiscal. ¿De acuerdo? De manera... De manera que, fijaros que nosotros vamos a estar comparando, ¿vale?, 2 años, ¿vale?, el año de antes de la reforma y el año de después. Bueno, pues lo que se suele hacer es incluir una función de la renta en lo que se considera el año base, es decir, nuestro año anterior a la reforma. ¿De acuerdo? Os pongo de forma general T menos J, voy a decir, bueno, pues T menos 1, el año anterior a la reforma. En la literatura hay mucha variedad, porque hay veces que en vez de considerar un año de distancia, se consideran 2, 3, hay mucha variedad, de manera que en la literatura se suele presentar como una función de la renta del año base. ¿Qué se trata de recoger con esta función? Pues lo que os decía, alguna evolución de la renta diferente a la de los tipos marginales, al efecto que pudiera tener por las variaciones en los tipos, de manera que estemos de alguna manera tratando de recoger lo que os decía de la reversión a la media, la evolución de la renta dispar, etc. Es decir, se trata, al incluir esta función de la renta, de recoger cosas que pueden afectar a la renta declarada, que no sean las variaciones en los tipos marginales. ¿De acuerdo? Bueno, en nuestro caso concreto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, estimar esta ecuación, ¿vale? Lo que vamos a hacer es estimarla utilizando diferentes propuestas de variables, ¿vale? Cuestiones que vamos a necesitar. Bueno, acordaros que hemos dicho que necesitamos una reforma impositiva, porque lo que vamos a hacer es ver la evolución antes y después. En este caso concreto, la reforma que vamos a analizar, que es la que habíamos analizado previamente y con el trabajo que queremos comparar los resultados, es la reforma del IRPF de 2007. Sin entrar en mucho detalle, si alguien queréis ver detalles de exactamente lo principal, tenéis una tabla en el trabajo que os he pasado, pero lo fundamental es que introdujo cambios en los tipos, en el número de tramos y, fundamental también, de cara a la hora de definir la variable dependiente del modelo, definiciones en las definiciones de la base import, ¿vale? De manera que, fijaros que en este trabajo nosotros lo que vamos a ver es cuál es la elasticidad, ¿vale?, de la renta bruta declarada, y no, como se hace a veces en otros trabajos, medir la elasticidad de la base liquidada, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque con la reforma que se hizo, y ya podemos buscar de José Riquisán, que está aquí, realmente lo que no varía el concepto entre antes y después de la reforma es de la renta bruta, ¿vale? De manera que lo que hacemos es ver cómo cambia, ¿vale?, la renta bruta declarada antes y después de la reforma. Si utilizáramos la base liquidable como se utiliza en otros trabajos, no es comparable, porque la propia definición de base liquidable cambia con la reforma. ¿De acuerdo? Esto que hacemos aquí de medir la elasticidad de la renta bruta declarada, por otro lado, hay autores como Kopfut y Sáenz-Schleck-Rozier que lo proponen en la literatura, que lo que dicen es que cuando se tienen reformas impositivas que no afectan únicamente a los tipos, ¿vale?, hay que intentar utilizar
los conceptos de renta lo más amplios posibles para que sean comparables. ¿Vale? De manera que en este trabajo nosotros lo que vamos a hacer, primero una cosa que os comentaba sobre la variable dependiente, nuestro concepto de renta declarada es el de renta neutral. ¿Vale? Bueno, sin pararme más en la reforma, ¿qué datos utilizamos nosotros? Vamos a utilizar microdatos del panel de declarantes por IRPF del Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Tributaria. Utilizamos los años 2004 a 2007, ¿vale? Y la muestra que seleccionamos, ¿vale? Aparte de tener disponibilidad o no de las variables, cogemos individuos que tengan una renta bruta superior, me parece que el IPREM en ese año eran 5.000 y pico euros, casi 6.000, y que por supuesto tengan renta bruta declarada en base liquidable distinta de ese, ¿vale? El eliminar los individuos de rentas más bajas es habitual en la literatura porque además se hace como una forma de tratar de evitar en parte la reversión a la media, ¿vale? Se suele considerar que la reversión a la media suele ser mayor en los extremos de la distribución y como la gente de renta alta, digamos que no se puede quitar porque generalmente suelen ser además los más sensibles, ¿vale? La mayoría de los trabajos eliminan las rentas más bajas en parte para eliminar parte del problema de la reversión a la media. ¿Vale? Luego, esto es una práctica habitual. Nos quedamos nosotros en torno a unos 289.000 individuos, aunque luego veréis que muchas veces por las variables que utilizamos mandamos a una muestra homogénea. ¿Vale? Bueno, respecto a las variables que utilizamos, alguna cuestión, el tipo impositivo que utilizamos es un tipo marginal ponderado, ¿vale? Porque como hay una tarifa progresiva y una tarifa proporcional, lo que se hace es construir un tipo ponderado, ¿vale? Por la tarifa progresiva y la proporcional, bueno, tengo las expresiones, pero yo creo que no merece la pena si alguien tiene interés en verlo, pero por la proporción que suponga la base liquidable de proporcional o progresiva sobre la base liquidable, ¿vale? De manera que se obtiene un tipo marginal ponderado. Las variables de control que se utilizan, ¿vale? Es decir, todo ese conjunto de X, pues básicamente son las características disponibles a la base de datos, edad del individuo, su género, la comunidad autónoma de residencia, los hijos, el discapacitados que viven en el hogar, el tipo de declaración conjunta o separada, y si las rentas son mayoritariamente rentas del trabajo, ¿vale? El otro problema que se trata de resolver, que es el problema de reversión a la media o de heterogeneidad en la evolución de la renta, es decir, esta función que tenemos aquí. Bueno, en la literatura muchas veces lo que se hace sencillamente es incluir la renta del año base. En nuestro caso, fijaros que como la reforma es del 2007, y realmente lo que hacemos va a ser comparar 2006 con 2007, ¿vale? Nuestro año base sería 2006, pues hubiera sido incluir sencillamente la renta del año 2006 como variable explicativa. Gruber y Sanz hicieron una propuesta de en vez de incluir directamente la renta del año anterior, bueno, pues tratar de medir la reversión a la media con una función no lineal por decilas, ¿vale? Mediante un spline. Bueno, es lo que hacemos, hacerlo, que es una propuesta que se utiliza en la literatura. La verdad, nosotros hemos probado las dos cosas y bueno, tampoco los resultados nos cambian muchísimo, pero bueno, digamos que esta es una forma funcional más general y es la que hemos utilizado. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es estimar este modelo para tratar de obtener estimaciones de la ETI utilizando diferentes instrumentos, ¿vale? Os recuerdo que la idea del problema que tenemos, vuelvo a la especificación, es que esta variable explicativa que tenemos, que depende de los tipos marginales, lógicamente tiene un problema de simultaneidad con la variable independiente, ya que los tipos de las rentas dadas se determinan simultáneamente. De manera que si nosotros estimáramos este modelo con mínimos cuadros ordinarios, tendríamos correlación entre nuestra variable explicativa y el error por esa simultaneidad y las estimaciones serían inconsistentes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en la literatura? Bueno, pues estimar por variables instrumentales buscando algún instrumento, ¿vale? Que lo que necesitamos, como siempre, es un instrumento que esté correlacionado con la variable a la que instrumenta, pero que no esté correlacionado. Es decir, en este caso, bueno, que no estuviera correlacionado con la renta, ¿vale? ¿Qué es lo que
se ha propuesto en la literatura. Bueno, el primer, digamos, instrumento que más se ha utilizado, digamos, es una propuesta que hicieron Gruber y Sachs en el año 2002, que se le ha llamado tipo virtual o tipo sintético, que sencillamente consistía en que al individuo, imaginamos en nuestro caso que estamos en una reforma que entró en vigor en 2007, ¿vale? Bueno, pues se trataría de que con su renta del año 2006, en términos reales, le hiciéramos, ¿vale?, le aplicáramos los tipos que le corresponderían después de la reforma. ¿De acuerdo? Es decir, a la renta de 2006 le aplico el tipo que le hubiera correspondido sí, en 2007. Pero su renta de 2006, ¿de acuerdo? De manera que, como realmente lo único que hemos tenido es un cambio debido a la reforma, porque la renta no ha cambiado, es la que tenía en 2006, pues podríamos considerar que sería independiente de la renta y que valdría como instrumento. ¿De acuerdo? Esto es lo que se le ha llamado el tipo virtual o tipo sintético, que sería el tipo marginal que le correspondería a la renta del individuo en 2006, pues si le aplicáramos los tipos correspondientes al año 2007. ¿De acuerdo? El artículo de Weber del año 2014, digamos que es el primero que empieza a cuestionarse. Bueno, había habido otros anteriores que trataban de buscar instrumentos alternativos, pero que pone más en cuestión el instrumento que se ha utilizado habitualmente en la literatura, que es el de Gruber y Sachs, que es el tipo sintético, el tipo virtual. Lo que Weber dice es que este tipo construido sobre el año base, pensar en nuestro caso cogiendo la renta de 2006, ¿vale?, no sería válido si la renta tiene algún proceso de autocorrelación, ¿vale?, porque estaría correlacionado con la renta, ¿vale? De manera que lo que propone Weber es lo mismo, ¿vale?, que el instrumento tradicional, es decir, vamos a seguir cogiendo una renta del pasado y pasándole los tipos que le corresponden tras la reforma, pero en vez de la del año justo anterior a la reforma, lo que propone es irse antes. Es decir, construir el mismo tipo que proponía Gruber y Sachs, pero en vez de, en nuestro caso, en base a 2006, a cualquier año anterior, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, pues valdría con que fuera a partir de 2005, 2004, ¿vale? La validez de uno u otro depende un poco de cómo sea la estructura de autocorrelación, ¿vale? Pero en general, bueno, pues defiende que estos instrumentos y la renta de autocorrelación van a funcionar mejor y van a ser válidos, ¿vale? Otra propuesta, ¿vale?, que en definitiva es un poco, no tiene nada que ver en la forma en que lo plantea, pero la idea que hay detrás es la misma que la de Weber, y es la existencia de una estructura de autocorrelación en la renta de los individuos. Es una propuesta de Carey, Creedy, Hemel y Ten del año 2015. Lo que ellos proponen es que para que construir un instrumento hagamos una predicción de lo que sería la renta del individuo en 2007, en nuestro caso, ¿vale? Es decir, cogiendo las rentas del pasado del individuo, hagamos una predicción de cuál sería su renta en 2007. Y entonces le apliquemos el tipo que corresponde a esa predicción. Si veis, no es lo mismo, pero la idea es un poco la misma, suponer que hay una estructura autocorrelación de la renta, ¿vale? Otro instrumento diferente, ¿vale?, que tiene que ver con los anteriores, pero un poco diferente en cuanto a su concepción, es el propuesto por Ben Sicilia, que lo acaban de publicar en Economic Journal, en el que lo que proponen es usar el tipo marginal virtual de siempre, ¿vale?, el mismo de Gruber y Sachs, pero en vez de individuo a individuo, fijaros que el tradicional, lo que hacemos en esta literatura es que construyes para cada individuo su tipo, ¿vale? Lo que ellos proponen es que se agrupe pues pensando, bueno, que las cohortes hayan podido tener digamos, evoluciones de la renta o efecto de los impuestos similares. En su caso concreto lo agrupa por edad y por educación, ¿vale? Nosotros, como en el impuesto, vamos, en los datos del IRPF no tenemos educación, lo que hemos hecho hacer es agruparlos por edad, por género y por región de residencia, ¿vale? Pero, digamos, la idea de construcción del instrumento es la misma. Entonces, lo que hemos hecho ha sido construir todos estos diferentes instrumentos y estimar con ellos para ver qué resultados obtenemos, ¿vale? Analizando esto, se nos ocurrió a nosotros una posibilidad adicional, que es un poco combinar estas diferentes propuestas de instrumentos, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros pensábamos? Realmente las dos últimas propuestas, la de Ben Sicilia y la de Carey, ¿vale?,
Ellos proponen, fijaros, en el caso de Carey, hacer una predicción para 2007 en nuestro caso con lo anterior, y en el caso de Sicilia que hagamos el instrumento por cohortes, pero lógicamente con la mentalidad habitual de que yo haría el instrumento con la renta del último año. Nosotros lo que pensamos es, bueno, si lo que dice Weber es que hay una estructura de autocorrelación en la renta, no me valdría hacer las cosas con el último año, es decir, con 2006, ¿vale? Bueno, pues esa mentalidad de Weber vamos a probarla también con los instrumentos de los otros autores. Entonces, nosotros lo que hicimos es, hacemos las estimaciones para las propuestas de Ben-Siciliac y de Carey con el año 2006 como año de referencia, pero también las hemos probado siguiendo la sugerencia de Weber, es de hacerlo en base a reglamentos anteriores, ¿de acuerdo? De manera que vais a ver que tenemos pues, estimaciones en el caso de Ben-Siciliac, teniendo como año base el 2006, digamos que es como ellos lo propondrían, o con años anteriores, que es un poco nuestra idea de si la crítica de Weber es cierta, pues cualquier otra propuesta de instrumento habría que hacerla así, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que hemos obtenido? Bueno, un primer resultado general, ¿vale? Que indica, efectivamente, puede ser una indicación de que tenemos un problema de endogeneidad y que efectivamente hace falta estimar por variables instrumentales, es que cuando hacemos estimaciones por mínimos cuadrados siempre obtenemos un signo negativo para la elasticidad, cuando el signo esperado sería un signo positivo, pensar que es una elasticidad respecto a uno menos el tipo marginal, ¿vale? Y sin embargo, cuando estimamos por variables instrumentales siempre tenemos un signo positivo, luego sería una indicación de esa inconsistencia en este MCO. ¿Vale? Os enseño ver cómo serían las estimaciones MCO y así os cuento un poco cómo es la estructura de todo lo que hemos ido estimando. En todos los casos hacemos las estimaciones sencillamente incluyendo un modelo con el logaritmo de 1 menos el tipo marginal, ¿vale? Esta sería nuestra estimación de la ETI, incluyendo las variables de control, todas las X, e incluyendo la modelización de la reducción. De manera que siempre hacemos un poco esa misma estructura para ir comparando los resultados, ¿vale? Fijaros que siempre en la estimación de MCO tenemos resultados negativos y en las de variables instrumentales, que luego volveré a ellas con más, iremos repasándolas, pero siempre con cualquiera de las estimaciones que tenemos, siempre tenemos resultados de todas las elasticidades positivas, ¿vale? Bueno, más cuestiones y resultados que obtenemos, todas las variables demográficas de hogar, etcétera, que incluimos son significativas, ahí nos ponemos no estamos con más que indicación de que están incluidas o no, porque tampoco tienen una interpretación clara, ¿vale? Sencillamente se incluyen como control para recoger variaciones en la renta al margen de las de los tipos, pero la verdad es que todas son significativas, pero básicamente no modifican la ETI, ¿vale? Si comparáis, lo podemos ver en cualquiera de ellas, las columnas con y sin controles, pues básicamente bueno, son significativas, pero a lo que es a la estimación de la ETI no le afectan demasiado. Respecto a la reversión a la media, ¿vale? Sí que observamos que si nosotros incluimos el proceso de modelización de la reversión a la media, se produce una elevación en la ETI, ¿vale? En todas y cada una de las estimaciones que tenemos, es una pauta muy regular. El que se eleve o no la ETI, por resultados de la literatura, pues no siempre se eleva o se disminuye y es fácil hacer una interpretación, ¿vale? Pero sí que lo que en nuestro caso parece claro es que esa modelización parece necesaria, ¿no? Porque parece que estamos obteniendo resultados diferentes cuando la incluimos. Si os fijáis, cogiendo cualquiera de ellos, ¿vale? O sea, aquí os he cogido, por ejemplo, las estimaciones de Weber, que luego veremos, pero fijaros, ¿vale? Si comparáis, ¿vale? Por ejemplo, este es el modelo, la elasticidad incluyendo controles, ¿vale? Fijaros, si incluimos reversión a la media, aumenta, ¿vale? Bueno, esa pauta la tenemos en todas y cada una de las estimaciones que hacemos, ¿vale? Bueno, más resultados que tenemos. Si vamos comparando, ¿vale? Aunque vamos a tener resultados generales, pero que luego resumiré, pero si vamos comparando un poco cada una de las diferentes estimaciones de nuevas propuestas de variables instrumentales con la original, ¿vale? En general, ¿vale? Os resumo un poco el efecto general, es que obtenemos una disminución de la estimación de la ETI, ¿vale? Y además, en la mayoría de los resultados vamos obteniendo un resultado coincidente utilizando los diferentes métodos de variables instrumentales, ¿vale?
comparando, me voy a venir a las primeras tablas, ¿vale? Fijaros que esta sería la estimación con la tradicional de Gruber y Saez, ¿vale? Bueno, esto sería si solo incluimos el logaritmo del 1 menos el tipo marginal, pero realmente si incluimos controles, ¿vale? Las X, y si incluimos el proceso de... Voy a cambiar, me parece, al lío, porque cuando intento señalaros se me va. Si incluimos, perdonad, ¿vale? El proceso de, ¿vale? La modelización de la reversión a la media, fijaros, ¿vale? Que tendríamos, ¿vale? En el caso más completo de la estimación, tendríamos una elasticidad de 1,3, ¿vale? Bueno, fijaros que aquí os he añadido una última columna. Normalmente el proceso de reversión a la media ya se hace utilizando la renta del año base, ¿vale? Nosotros estamos comparando 2006 con 2007, en nuestro caso tendríamos que hacerlo en base a la renta del año 2006, ¿vale? Sin embargo, Weber, en su propuesta de instrumentos, en el que dice que vamos a tener un problema de autocorrelación en la renta y que por tanto no debemos usar renta del año base, sino de años anteriores, una de las cosas que sugiere no es solo respecto al instrumento, sino que cuando se modeliza la reversión a la media también deberíamos irnos a años anteriores por el mismo problema de autocorrelación, ya que si no tendríamos un problema de homogeneidad también. De manera que nosotros, aparte de probar diferentes instrumentos, hemos hecho la prueba, siguiendo también la sugerencia de Weber, de modelizar la reversión a la media en base al año 2006 o años anteriores, ¿vale? Bueno, fijaros, pues si con los instrumentos originales, con una cosa con la otra, obteníamos elasticidades en torno a 1,3 y 0,97, ¿vale? Cuando utilizamos el instrumento propuesto por Weber, acordaros que es exactamente igual que el anterior, que el tradicional, solo que en vez de calcularlo en base a la renta de 2006, lo calculo en años anteriores. En nuestro caso lo hemos calculado en base a la renta de 2004 y de 2005, ¿vale? Bueno, pues fijaros que los que os estaba comparando, que era la columna ya con controles y con reversión a la media, ha pasado de una elasticidad de 1,3 a 0,8, y en otro caso, en que incluimos la reversión a la media también en años anteriores a 2006, hemos pasado de una elasticidad de en torno a 0,9 a 0,4. ¿Vale? Como fijaros que la enorme caída en la elasticidad, utilizamos estos nuevos procedimientos de variables instrumentales. Fijaros que en términos de lo que hace Weber en su propuesta, digamos que esta sería, siguiendo un poco sus criterios, su estimación de la elasticidad preferida, en el sentido de que ella sugiere que se utilicen instrumentos en base a años anteriores, o sea, 2004-2005, y también la reversión a la media en años anteriores. Luego, en base, digamos, a los criterios de Weber, pues digamos que la elasticidad, ¿vale?, siguiendo lo que ella propone, estaría en torno a 0,43, ¿vale? Nosotros luego también hemos hecho, digamos, los otros instrumentos que se han propuesto en la literatura. Pero os recuerdo que Carey lo que proponía es que hiciéramos una previsión de la renta de 2007 y sobre esa hiciéramos el cálculo del tipo marginal y así estimásemos la elasticidad. Fijaros que lo que hacemos de Carey nosotros es hacer dos cosas. Esto es su propuesta original, de manera que nosotros haríamos la previsión de la renta de 2007 utilizando los datos de 2005 y 2006, ¿vale? Pero nosotros aquí quisimos mezclarlo con la idea de Weber. Si hay un proceso de autocorrelación, no deberíamos a lo mejor utilizar la renta de 2006 para hacer la previsión, sino de años anteriores. Y lo que hacemos es, bueno, utilizar el instrumento de Carey para hacer la previsión, dejando, digamos, el año base sin utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, tanto en un caso como otro, fijaros que tenemos elasticidades menores que con el procedimiento original, que eran 1,309. Aquí, si usáramos la renta de 2006, tendríamos 1,1 y 0,6, ¿vale? Y fijaros que si utilizamos la propuesta de Weber completamente, es decir, que utilicemos el instrumento construido en 2004 o 2005, ¿vale?, y que también utilicemos el spline con datos de 2004 o 2005, obtendríamos también con el procedimiento de Carey una elasticidad de 0,42. Fijaros que es 0,43 con uno, 0,42 con el otro. Hombre, descartamos que hayamos tenido una parte de suerte en que se parezcan tanto los resultados, pero sí que hay un acercamiento, ¿vale?
los resultados al utilizar instrumentos diferentes y fijaros que con el criterio un poco que sugiere la propuesta de ley, ¿vale? También hicimos la prueba con el otro instrumento, que acordaos que el instrumento de Ben-Sicilia en lo que consiste es en hacer el instrumento tradicional pero agrupando por cohortes, ¿vale? Nosotros de nuevo lo hemos hecho de dos formas. Hemos hecho el instrumento tradicional agrupado por cohortes cogiendo el año base, 2006, pero también lo hemos hecho, ¿vale?, siguiendo la idea de Weber, de que hay un proceso de autocorrelación. Bueno, pues en vez de utilizar el año base, construimos el instrumento en base a los años anteriores, ¿vale? Fijaros que en este caso, en el caso de Ben-Sicilia, si no modelizamos la reversión a la media con 2004 y 2005, sino con el año base, tenemos un incremento en la ETI, ¿vale? Pero si combinamos, ¿vale?, el utilizar, como también propone Weber, reversión a la media modelizada con años anteriores, fijaros que tenemos pues unas elasticidades de en torno a 0,42, 0,37, ¿vale? Y con cualquiera de los procedimientos, ¿vale?, que hemos probado, obtenemos en general, respecto al procedimiento tradicional, una bajada enorme de la elasticidad, ¿vale? A ellos con datos americanos les ocurre también que tienen un gran cambio en los datos. Los trabajos de Weber y de Ben-Sicilia surgen precisamente porque en Estados Unidos se obtienen en general unas elasticidades muy pequeñas y con estos procedimientos en su caso obtienen elasticidades mayores, ¿vale? De manera que, bueno, parece que estos nuevos procedimientos, ¿no?, de variables instrumentales parece que se obtienen resultados muy diferentes que con los originales que se habían utilizado tradicionalmente, y además en nuestro caso son resultados bastante coincidentes, ¿vale? Fijaros que lo que nosotros obtenemos y, bueno, nos llama la atención es que las estimaciones de la ETI que obtenemos son, con cualquiera de los dos procedimientos nuevos de variables instrumentales, son muy parecidas. Si en los tres casos hacemos lo que, según Weber, sería lo sensato, y es que si yo tengo un proceso en la renta de autocorrelación, debería utilizar instrumentos basados en renta previa al año base, en nuestro caso 2004-2005, y debería modelizar la reversión a la media también con años anteriores, ¿vale? De hecho, si os fijáis, si lo que sugiere Weber, ¿vale?, que es, por eso propone que se usen sus instrumentos, los shocks que tengamos en la renta transitoria tienen algún tipo de autocorrelación, en concreto ya supone que una media móvil de orden 1, pero en general valdría para cualquier tipo de autocorrelación, y además la modelización de la reversión a la media la hacemos con años anteriores, porque también si no tendríamos un problema de endogeneidad. En ese caso, ¿vale?, los únicos instrumentos válidos que serían si de verdad, digamos, la estructura, perdonad, si de verdad la estructura que sigue la renta, ¿vale?, es la que sugiere Weber, realmente los únicos instrumentos válidos, ¿vale?, serían los que nosotros hemos obtenido en el caso en que más se parecen entre ellos, ¿vale?, que serían los casos en que usas un instrumento en base a renta de 2004-2005 y se utiliza un spline de 2004-2005, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aunque obviamente, no os lo he comentado, pero en principio todos estos instrumentos pues, pasan los contrastes habituales de validez de instrumentos, ¿vale? De manera que al margen de eso parece que obteniendo resultados parecidos podría indicar que cualquiera de estas propuestas de variables instrumentales utilizada, ¿vale?, con instrumentos de años anteriores al año previo, al año base, y considerando que el spline también puede ser endógeno y también en años previos, podría ser consistentes, ¿vale? Es decir, la propuesta que hace Weber de cómo evoluciona la renta puede ser sensata, y los instrumentos construidos, teniéndolo en cuenta, pues parece que funcionan todos de una manera bastante similar, ¿de acuerdo? Otra cosa que hemos hecho es hacer un análisis de sensibilidad de estos resultados. Bueno, por un lado, porque lo hemos hecho en otros trabajos previos, por ver cómo se comportan las elasticidades, ¿vale?, se suele hacer en la literatura, y por el interés que puede tener también luego tener elasticidades estimadas diferentes para diferentes grupos de individuos, pues hemos hecho un análisis de tratar de estimar la ETI, ¿vale?, para diferentes grupos. Es decir,
por diferencias de género, de tipo de declaración, de fuente de renta, edad y comunidad autónoma. Lo hemos hecho con un doble objetivo. Por un lado, porque tiene interés en sí mismo ver si existen diferencias en esa elasticidad para diferentes grupos de individuos, y también porque nosotros queríamos ver si esa homogeneidad en los resultados que habíamos obtenido, digamos, para el caso general, lo seguíamos obteniendo cuando estimábamos diferentes elasticidades. ¿Vale? Os presento un poco los resultados, ¿vale? Fijaros que cuando tratamos de ver si existen diferencias por género, os presento aquí solo el resultado final. Fijaros que tenemos aquí la variable que tenemos, cuyo coeficiente nos daba la ETI, interaccionada con una ficticia de hombre-mujer, de manera que este coeficiente de la parte superior nos indicaría la elasticidad para las mujeres, y este sería la diferencia entre hombres y mujeres, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? Estos son los nuevos procedimientos de estimación. Para hacer estas diferencias he cogido lo que sería nuestra estimación preferida, es decir, en la última en la que más se parecían, que digamos que bajo los supuestos habituales sería la estimación consistente, que es construida con instrumentos de 2004-2005 y modelizando la regresión a la media con datos del año 2004-2005. ¿Vale? Entonces, si os fijáis en lo que son los nuevos procedimientos de variables instrumentales, pues obtenemos un resultado muy similar en todos. Tendríamos una elasticidad mayor para las mujeres, que sería esta. Las de los hombres sería pues esto menos esto, es decir, tendríamos elasticidades en los hombres entre 0,6 y... ahí están bien, pero esto es al revés, ¿vale? Está cambiado, es una errata. Esto es de hombres y esto es de mujeres, ¿vale? Entonces, fijaros que tendríamos elasticidades, ¿vale?, en las mujeres entre 0,6 y 0,5 y en los hombres entre 0,3 y 0,2, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale?, aparte de que ahora comentemos el interés que pueda tener eso, fijaros que desde el punto de vista de resultados de comparación de estimaciones de variables instrumentales, fijaros que con el método tradicional este coeficiente no era significativo, de manera que con el método tradicional, aparte de que obtengamos un valor distinto más alto, ¿vale? Fijaros que con el método tradicional no teníamos diferencias en la elasticidad entre hombres y mujeres. Con estos nuevos procedimientos de variables instrumentales sí que tendríamos diferencias, en el sentido un poco que se suele obtener en la literatura, de que tenemos una mayor elasticidad para las mujeres que para los hombres, ¿vale? Otra de las pruebas que hemos hecho es hacer un análisis por tipo de declaración conjunta o separada. De nuevo, estos serían los coeficientes que indicarían la elasticidad a los que hacen declaración separada, y está la diferencia entre conjunta y separada, ¿vale? Si os fijáis, con el procedimiento tradicional de variables instrumentales teníamos diferencias que sí que eran significativas, ¿vale?, negativas, pero fijaros que con los otros procedimientos este doble asterisco vería que solo serían significativos al 10%, ya que en realidad con los nuevos procedimientos obteníamos que no hay mucha diferencia en la elasticidad entre un tipo de declarantes y otro, mientras que con el otro sí. Seguimos obteniendo, aparte del interés que tengan estas diferencias en las elasticidades, mucha homogeneidad en los resultados con los tres procedimientos de variables instrumentales alternativos, ¿vale? Hemos probado también hacer pruebas según la fuente de renta, ¿vale?, de manera que incorporamos a los individuos cuya fuente de renta fundamental son las rentas del trabajo, ¿vale? Fijaros, en este caso obtenemos resultados similares, ¿vale?, en cuanto a sentido y significatividad con todos los procedimientos, pero mucho mayores en magnitud con el procedimiento tradicional de variables instrumentales que con estos. En general tenemos que los individuos, esta variable fuente es una variable ficticia que valdría 1 para los que tienen mayoritariamente rentas del trabajo. Luego tenemos una elasticidad mucho menor para los individuos que fundamentalmente tienen rentas del trabajo. De hecho, en muchos de estos casos básicamente sería 0, ¿vale? Más pruebas que hemos hecho ha sido también comparar a los individuos por edad, ¿vale?, un poco por ver, ¿vale?, si teníamos o no esta misma estabilidad. Fijaros que de nuevo obtenemos
comparamos individuos de más y de menos de 40 años, los individuos más jóvenes, menores de 40 años, también tienen elasticidades menores, esta sería la diferencia entre unos y otros. Si restáis, veis que en muchos de los casos, básicamente, para los jóvenes teníamos unas elasticidades básicamente en torno a cero. Un poco, vamos, si queréis, luego podemos hacer algún comentario, alguna interpretación, pero básicamente nuestro objetivo aquí era un poco comparar, ¿vale?, la sensibilidad de los resultados que vamos obteniendo a diferentes instrumentos, ¿vale? Por eso tampoco me paro a ver el sentido que tiene en concreto cada una de estas diferencias, ¿vale? Y otras de las pruebas que hemos hecho, que no os pongo la tabla, que es enorme, es hacer análisis por comunidades autónomas y por regiones. Lo que sí que encontramos, ¿vale?, es que existen diferencias significativas entre regiones en la elasticidad. En general encontramos elasticidades mayores en las regiones con mayor nivel medio de renta, ¿vale?, Madrid, Cataluña y Valencia. En los resultados estos son igual con todos los procedimientos de variables instrumentales, pero como siempre mayores con el procedimiento antiguo, ¿vale? Un poco a modo de conclusión, ¿vale?, y de resumen, lo que nosotros hemos visto, bueno, es que con diferentes instrumentos de los que se han propuesto recientemente, siempre en el contexto que propone el artículo del Journal of Public Economics de Weber, que sugiere que la renta sigue algún proceso de autocorrelación, porque ella sugiere que para que funcionen perfectamente estos instrumentos, una media móvil de orden 1, pero en cualquier caso, aunque no fuera así, la inconsistencia, digamos, el sesgo sería más pequeño utilizando los instrumentos, ¿vale? Luego, con una estructura de autocorrelación como la que ella propone, tanto su instrumento como otras propuestas recientes en la literatura, se obtienen estimaciones muy similares, porque apoyaría un poco su consistencia y sobre todo sugiere que el instrumento que se ha utilizado tradicionalmente pues no produce estimadores consistentes. Y en el caso, por ejemplo, de España, pues es una... De España pongo entre comillas, porque como ya os he dicho, hay muchísima heterogeneidad en los resultados. Entonces hablo de los resultados con nuestra definición de renta y la muestra que nosotros habíamos venido utilizando, se produce una caída enorme en la elasticidad. Probablemente otros autores, si usaran estos instrumentos, tendrían también una caída, si fuera el caso de España, o un cambio, ¿vale? Porque lo que sí que se parece poner de manifiesto es la inconsistencia del estimador habitual, pero no son fácilmente comparables los resultados de unos y otros, porque usamos diferentes definiciones de renta, etc., ¿vale? Lo que sí que nosotros podemos concluir es que de esa heterogeneidad que se observa en los resultados a nivel de España o en general internacional, parece que los resultados de este trabajo sí que nos indican que una parte, al menos, sí que se puede ver a esas cosas que tenemos, tanto regresión a la media como endogeneidad, que no nos permiten aislar bien el efecto, y que parte de esa heterogeneidad la eliminamos si utilizamos los instrumentos adecuados, ¿vale? Luego parece que si nosotros, para casos directamente comparables, utilizamos instrumentos adecuados, ¿vale?, y obtenemos, por tanto, estimaciones consistentes, pues una gran parte de esa heterogeneidad en los resultados de la ETI desaparecería, ¿vale? Por último, y para concluir, ¿qué posibles extensiones? Bueno, la verdad es que nosotros empezamos haciendo un poco esto, un poco como prueba para ver qué pasaba con estos nuevos instrumentos, pero la verdad es que al ver que obteníamos unos resultados, bueno, que parecía indicar que podían estar funcionando bien todos los instrumentos en un sentido parecido, pues la verdad es que pensamos que se pueden tratar de explotar, ¿vale?, en el sentido de que de tratar de ver la sensibilidad que tenemos empleando muestras diferentes, la sensibilidad comparando con otra reforma, ¿vale? Por ejemplo, bueno, que Ana, que está aquí, está haciendo cosas en su tesis de eso, pero en vez de utilizar únicamente la reforma de 2007, también utilizar la reforma de 2011 y ver si seguimos obteniendo resultados similares, probar a modelos con efecto de renta. Nosotros habíamos abandonado, digamos, eso porque obteníamos resultados no significativos, pero bien es verdad que el uso de nuevos instrumentos cambia tanto los resultados que uno puede pensar en replantearse, volver a hacer estimaciones o modelos en que incluya
efecto renta y ver qué resultados se obtienen, ¿vale? De manera que, bueno, a partir de aquí la verdad es que se abre un mundo de volver a retomar los resultados que teníamos o que se han tenido previamente probando estos nuevos instrumentos, ¿vale? Hay otros que hay muchos instrumentos nuevos propuestos en la literatura, pero realmente algunos no se pueden aplicar con los datos que tenemos, ¿vale? Pero estos al menos, pues sí que son de los más novedosos y que permiten un poco ver que es una cosa que hay que replantearse y, digamos, volver a empezar a ver las estimaciones de la plasticidad, ¿vale? Yo con esto termino. Juan, ¿no? Creo que